noches a la audiencia que nos acompaña a través del canal 71 de Easy o de las plataformas digitales de Canal 6 y del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. En el programa de hoy comentaremos sobre las elecciones internas de Morena, la rivalidad que se ha establecido entre los contendientes finales y el impacto que ese proceso puede tener en las elecciones intermedias de 2021. Para platicar sobre esto, esperábamos contar con la presencia del licenciado Alejandro Díaz Rojas Durán, quien había sido uno de los contendientes por la presidencia de este partido. Sin embargo, por cuestiones de agenda, no pudo acompañarnos en esta ocasión. Le mandamos un saludo y esperamos que se encuentre bien. Se encuentra con nosotros Atenea Román, quien es maestra en Derecho Penal y en Administración Pública. Muy buenas noches, Atenea, ¿cómo estás? Buenas noches, Jenny. Buenas noches al auditorio del Canal 6, aquí presentes contigo. También contamos con Luis Antonio Rodríguez, quien es licenciado en Economía e Historia por la UNAM. Buenas noches, Luis, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Bien, Jenny, gracias. Un saludo a todo el auditorio de Canal 6. Bueno, desde que el actual presidente de la República, el licenciado López Obrador, tomó posesión de este cargo, se vio obligado a renunciar a uno de los cargos anteriores que ya ostentaba. En este caso se trata de la presidencia interna de Morena. Esto provocó una serie de peleas por la dirección del partido en el poder que se ha visto con distintos altibajos, con distintos momentos estelares, desde la negación de J. Cole Polemski para convocar a nuevas elecciones una vez que queda ella como la sustituta momentánea de López Obrador, hasta la intervención más reciente del Instituto Nacional Electoral por la ausencia de acuerdo entre los contendientes finales que quedaron en esta última ronda. Esta pelea interna del partido ha sido también cuestión de mucho debate dentro de los analistas que revisan la vida política del país, y me parece que también es importante que nosotros aquí en Canal 6 le demos un punto especial, un espacio especial para discutir acerca de ella y de las consecuencias que puede tener a futuro. Atenea, ¿tú cómo analizas esta lucha por la dirigencia de Morena? ¿Cuál es tu perspectiva del problema? Bueno, también envío un saludo al licenciado Alejandro Rojas. Nos hubiera gustado contar con su presencia para poder intercambiar puntos de vista sobre la lucha por la dirigencia en Morena. Agradeciendo el recuento que tú haces, yo quisiera agregar, además, que se trata este último desenlace de la lucha por la dirigencia de Morena de una serie de falta de respuesta a 4 incidentes, para ser concretos, por parte del Tribunal Electoral Federal, que Morena desacató con la indicación de que se tenía que hacer la reelección de la dirigencia, la elección de la dirigencia de Morena. O sea, estamos nosotros ante la presencia de un desenlace de una serie de inconsistencias y de respeto a la ley emitida por el tribunal. Y finalmente también analizo esta lucha por la dirigencia como una lucha de poder y todas las delicias y atributos, privilegios conexos que esto representa. Es también una evidencia clara de que los jefes del partido de Morena no son los jefes reales o los jefes formales, sino más bien los que se encuentran dirigiendo el país, quienes representan el gobierno, y además es un reflejo bastante claro de una violación a sus principios establecidos dentro de sus propios estatutos, donde se señala en el primer artículo que Morena se compromete a elegir de manera íntegra a sus órganos de dirección, evitando siempre la división o por grupos de diferentes intereses dentro del mismo partido. O sea, para mí es una lucha por el poder, simplemente una defensa de intereses particulares, no de intereses colectivos, que
representan y evidencian que no se trata de un partido de masas o de un partido democrático, ¿no? Nació como un partido en 2014 y a solo 6 años de su existencia como partido no ha logrado ser un partido cohesionado con un programa a largo plazo y con una dependencia extrema de su principal dirigente, que todos sabemos que es en este momento el titular del Ejecutivo. Así analizaría yo esta lucha por la dirigencia de Morena. Luis Antonio, ¿tú estarías de acuerdo con el análisis que presenta la licenciada Atenea o cuál es tu perspectiva de esta situación? Gracias, Jenny. Bueno, le mando un saludo también a la maestra Atenea y al senador. Nos hubiera gustado su presencia, pero bueno, ojalá que posteriormente podamos contar con su punto de vista. Esencialmente sí coincido con la maestra y yo quisiera enfocar el tema de la siguiente manera. En primer lugar, creo que independientemente de que uno simpatice o no con Morena, se trata de un tema fundamental en la actualidad porque, en primer lugar, los partidos son entes públicos que se sostienen con recursos públicos y además pues son los soportes principales del sistema político, democrático de la vida del país, son los canales principales mediante los cuales un ciudadano accede al poder. Y como Morena es el partido más grande, evidentemente que es muy importante la elección de la nueva presidencia de Morena para no solamente para la vida del partido, sino para la vida política del país. Ahora, en segunda instancia, creo que pensando la cuestión en términos históricos, en términos de largo plazo, creo que en Morena se refleja la falta de unidad que tradicionalmente ha prevalecido en el seno de la izquierda mexicana desde todo el siglo XX prácticamente. El PRD logró cierta unidad cuando se fundó en torno a la figura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero al final de cuentas esa unidad se fue descomponiendo con el paso del tiempo y al final todos sabemos que el PRD terminó en una batalla campal prácticamente, se terminó desbaratando. Pienso que Morena heredó esos rasgos del perredismo porque Morena asumió a muchos grupos, a muchas corrientes que formaban parte del PRD y esa característica de la izquierda mexicana electoral sigue presente en Morena hasta la actualidad. Ahora bien, el otro punto que ya tocaba la maestra Atenea es, pero ¿cómo llegamos precisamente hasta este sitio? O sea, ¿cómo llegamos a que en Morena van 2 años y no se puede renovar la dirigencia nacional? Bueno, esto se debe primero a que Morena no ha respetado sus estatutos, a que Morena no ha respetado los mecanismos internos que tiene para elegir a la nueva dirigencia, a que no se pudieron poner de acuerdo, a que tuvo que haber una intervención externa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer este método de la encuesta y que se pudiera llevar a cabo la elección. Y bueno, como decía el mismo propio Héctor Díaz Polanco, que es presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, él mismo decía que se trata de una elección atípica, quizá en América Latina, porque se trata de la intervención de un órgano externo en la vida interna de un partido, pero sobre todo pienso que expresa la incapacidad institucional de Morena de lograr poner por encima de los intereses de grupo la institucionalidad del partido y sobre todo demuestra que sin la guía y el liderazgo del presidente López Obrador, ese partido no puede transitar pacíficamente e institucionalmente a una nueva dirigencia nacional. Esto último que mencionaba Luis Antonio a mí me parece muy importante, sobre todo si recordamos y tenemos presente que incluso después de que el INE intervino y se presentaron las encuestas que este instituto gestionó y realizó, hubo algunas impugnaciones en donde se cuestionaba la legalidad de todo el proceso, como si el INE también fuera una institución que tuviera intereses afectándose por los resultados internos de la elección morenista. No, creo que también empata muy bien esta situación con lo que ya mencionaba la maestra Atenea. Ustedes, algunas de las cosas que dijeron, a mí hacen que me cuestione
si en realidad no se estaría tratando, no se estaría vislumbrando a lo largo de todo este proceso tan complejo y tan denso, más bien una crisis general dentro del partido, una crisis que se manifiesta en algunos momentos específicos y que cobra especial relevancia y especial fuerza en este contexto de la elección para presidente del partido. Luis Antonio, ¿tú dirías que estamos ante una crisis interna de Morena? Yo creo, Jenny, que en efecto Morena padece de una crisis general, pero creo que es una crisis que se explica por la manera en la que Morena se creó, que es la falta de unidad interna de la que hablábamos hace rato. Como decía la maestra Atenea hace un momento, Morena surgió como un movimiento en torno a la figura de López Obrador allá cuando era candidato por el año 2012. Posteriormente, en el 2014, Morena se convirtió en un partido político nacional de la mano de Andrés Manuel López Obrador, pero todos sabemos que Morena se creó en torno a la figura de López Obrador, se ha desarrollado en torno a la figura de López Obrador, pero también sabemos que hubo muchos grupos diversos que se sumaron a Morena, algunos que venían del PRD, algunos que venían de otras corrientes, incluso no propiamente de la izquierda. Y todos sabemos también que lo que le da unidad a ese movimiento partido, que algunos morenistas mismos dicen que es una de las cosas que se debe resolver si es un movimiento, si es un partido o que es un movimiento partido, mientras López Obrador estuvo a la cabeza, ese partido tuvo unidad, porque López Obrador es el elemento que le da consistencia a ese partido. Pero cuando López Obrador ganó la presidencia de la República y se dedicó primero a transitar, a preparar su gobierno y posteriormente se dedicó a las tareas de gobierno y después dijo que él no se iba a meter en la vida interna del partido, la situación se descompuso porque ese partido gira en torno a la figura de López Obrador. Y francamente en Morena ha llegado gente indeseable que proviene del PRI, que proviene del PAN. Los militantes de Morena, algunos son bastante cuestionables y muchos de los elementos que han llegado al poder por Morena han tenido muy malos resultados, como Miguel Barbosa, como Cuitláhuac García, como los alcaldes de Veracruz, los alcaldes del Estado de México. Y bueno, pues Morena padece una crisis, pero yo pienso que esa crisis se debe precisamente a cómo se originó Morena, cómo se ha desarrollado y también a que el presidente López Obrador sacó las manos de Morena porque él dijo que no quería ser el jefe del partido y el jefe del Ejecutivo como eran los tiempos del PRI, y el resultado es que ahora no se pueden poner de acuerdo en una cuestión elemental, en una cuestión esencial, que es poner un nuevo dirigente y hacerlo de manera pacífica y civilizada. Licenciada, ¿usted cómo ve esta situación? ¿Estaríamos frente a una crisis interna, una crisis general del partido de Morena? Y en todo caso, si nos encontramos ante una crisis, ¿estaría de acuerdo en que esta se origina desde la misma forma en la que el partido se constituyó? Yo estoy de acuerdo con el compañero Luis Antonio. Es evidente que es una crisis general de Morena. Creo que tiene que ver con sus orígenes, creo que tiene que ver con que no es un partido diferente, con nuevos gobernantes, ni nuevos dirigentes, ni nuevos políticos. Una situación parecida sucedió con el PRD en 2008, donde también tuvo que intervenir el Instituto Electoral porque dos expresiones perredistas se proclamaban jefes de ese partido, Jesús Ortega y Alejandro Encinas. Entonces, es una situación parecida porque son lo mismo, porque son más de lo mismo, porque, como explicaba Luis Antonio, ese es el origen que tiene el movimiento de Andrés Manuel. Todas esas pugnas por el poder terminaron por dividir al PRD, que seguramente es lo que va a pasar con Morena, pero yo quisiera mencionar datos importantes que reflejan esta crisis general. En primer lugar, en la República hay 17 estados, 17 de 32 estados que no cuentan con un representante estatal de Morena, con un presidente. No se han podido poner de acuerdo. Además, tenemos en 5 estados
de la República donde no se han podido integrar los comités de este partido. Y esto lo menciono porque es la estructura fundamental de cualquier partido, como bien decía Luis Antonio, con base en la Constitución. Los partidos son entes públicas que tienen como objetivo eso, ¿no? Servir de plataforma para que se puedan elegir a nuestros representantes. Y si no tienen representantes en el primer nivel de gobierno, que es el municipio, después en los estados, ¿cómo se puede representar a los más de 400,000 afiliados que tiene Morena, según el INE, como registrados en su padrón? Y bueno, sin esta representación popular, sin esta base social, yo me pregunto, con base en sus estatutos, ¿cómo pueden ellos hacer valer todos los objetivos que tenían planeados también dentro de su programa de acción como documentos básicos, ¿no? Ellos enumeran en uno de sus estatutos que darán la batalla sin tregua para lograr la libertad verdadera y erradicar la compra de votos. Mi pregunta es, sin estructura, sin dirigencia, sin trabajo de partido, sin actividades permanentes, se están confiando únicamente en la entrega oficial de los apoyos que se le da a los diferentes sectores sociales. Yo creo que esta crisis perjudica a los mexicanos porque muchos de ellos, muchos de nosotros tuvimos que votar en el 2018, algunos por el proyecto que encabeza Andrés Manuel, y sin embargo nosotros no podemos pensar que con la crisis de Morena se acaba la esperanza de los mexicanos. Más bien creo que es momento de que los mexicanos seamos agentes activos en esta problemática. Sí es un tema que está en la agenda nacional, pero nosotros debemos ponernos a construir el país que queremos y es el mejor momento y debemos tomar las riendas de nuestro país como ciudadanos activos en esta oportunidad que nos presenta la vida política de nuestro país en el 2021. Sí, me parece muy importante tanto los elementos que aportaba Luis Antonio y los datos que presentaba la licenciada Atenea, sobre todo porque me parece que dejan muy claro un punto. Se trata de una crisis general dentro del partido que además no solamente se encuentra en la epidermis, en lo que los medios de comunicación observan más inmediatamente, sino también en las raíces del mismo movimiento, como ya mencionaba Atenea, los casos de los 17 estados que se encuentran sin representantes, sin estructura, cómo se sostiene todo todo el aparato que todo partido tiene que tener para funcionar conforme lo establecido con la Constitución y respetando las bases democráticas que se supone atraviesan toda la política mexicana, ¿no? A mí estos últimos comentarios me conducen a cuestionar, en todo caso, cuáles serían las consecuencias que se pueden prever para 2021, que vienen las elecciones intermedias. ¿Morena estaría debilitada por esta situación? ¿El partido estaría debilitado? ¿O pasaría más bien como como se dice vulgarmente, lo que el viento le hace a Juárez? ¿Nada pasará? ¿Cómo lo ves tú, Luis Antonio? Bueno, yo creo, Jenny, que en primer lugar, como decía al principio, la disputa por la dirigencia nacional de Morena, por el hecho de ser el partido más grande, el partido hegemónico del presidente, tendrá serias repercusiones. Y en las elecciones del próximo año, además hay que agregar que se trata de las elecciones más grandes en la historia del país, porque se va a renovar la Cámara de Diputados federal, se van a renovar varias gubernaturas y además se van a renovar pues prácticamente todos los congresos locales, salvo 2, y también habrá elecciones a alcaldes prácticamente en todo el país. O sea, son unas elecciones gigantescas porque se están empatando las elecciones de la mayoría de los estados del país. Entonces, en ese contexto, pienso que la elección del nuevo dirigente, cuando se llegue a concretar, tendrá en primer lugar la repercusión al interior del partido de que el grupo que gane la disputa por la dirigencia evidentemente llevará mano en las candidaturas de Morena a puestos de elección popular. Se ha ventilado en la prensa que Porfirio Muñoz Ledo representa al grupo de la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum,
y que Mario Delgado, como también todos sabemos, es un hombre muy cercano a Marcelo Ebrard, que es el que lo ha impulsado desde hace muchos años, y entonces, dependiendo de quién gane, las candidaturas de Morena más o menos tomarán ese derrotero, el de Sheinbaum o el de Marcelo Ebrard, ¿no? Por otro lado, creo que esta disputa creo que no llegará a la ruptura porque a pesar de todo, me parece que los morenistas, si otra cosa no tienen clara, si es la conciencia de que si se despegan de López Obrador y se dividen, van a llegar muy debilitados y es probable que pierdan muchos puestos de elección popular. Además hay que agregarle que en muchos estados y municipios, como decía hace un momento, no lo han hecho bien y la gente está enojada con ellos y es probable que haya un voto de castigo importante en muchas zonas del país para los candidatos de Morena. Y por otro lado, yo también creo que esta disputa le da cierto aire y le da cierto respiro a la oposición, porque si la oposición logra canalizar cierta inconformidad que ya está permeando en algunos sectores de los mexicanos, si la oposición logra transitar con una agenda unida y además logra convencer a los mexicanos de que ellos tienen una salida a la triple crisis que vivimos, que es una crisis económica, sanitaria y una crisis de seguridad pública, creo que es probable que la oposición tenga cierta revitalización en el proceso del próximo 2021. Pero también creo que la mayoría de los mexicanos, aunque están enojados con Morena, aunque están decepcionados en ciertos estratos, también creo que los mexicanos no quieren regresar a un modelo que sí dejó mucha desigualdad y creo que parte del éxito de la oposición es que logre construir una propuesta nueva, diferente a la de López Obrador, pero que no regrese exactamente al punto que la gente pues prácticamente escupió, que fue el modelo neoliberal. Si la oposición entiende eso, yo creo que es bastante probable que la oposición salga revitalizada y que logre más espacios. Y yo creo que si esta disputa interna entre Morena no se sella al final con la aceptación de los resultados de la tercera encuesta que anunció el INE este día, pienso que el peligro de que Morena pierda la mayoría en la Cámara de Diputados sí es muy real. Si la disputa no se soluciona de manera civilizada, que es probable si alguno de los factores, de los contendientes no respeta los resultados, si eso no pasa, es el peligro de que Morena pierda la mayoría del Congreso, sí es real, aunque digan lo contrario los morenistas, y creo que el presidente López Obrador también lo tiene bien visualizado, y por eso él ha tratado de sumarse a la campaña de alguna manera, primero con la revocación de mandato y ahora con el juicio a los expresidentes, y el presidente evidentemente sabe que el principal activo de Morena es él y que una cosa es Morena con él y otra cosa es Morena sin él. Sí, también creo que esto que tú mencionas, Luis Antonio, a mí, bueno, me hace cuestionarme en todo caso si la aseveración de Muñoz Ledo increpando al presidente de la República de que si quiere partido entonces lo apoye él, me hace cuestionar qué tan real sea. Desde tu punto de vista, al parecer lo que se juega no es tanto la continuidad del partido unificado, aunque sea bajo la figura de López Obrador y no bajo un programa, sino más bien la mayoría dentro de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y también en la mayoría de los distintos cargos de elección popular que estarán dentro de las boletas del próximo año. Sí, Jenny, yo eso creo. Creo que Morena no se va a dividir porque no creo que su instinto les diga que se dividan y ellos pues son gente que tienen muchos años en la política y sinceramente no creo que se vayan a dar un tiro en el pie, pero sí creo que si la disputa se torna más ríspida, sí van a disminuir bastante y sí van a llegar fragmentados y debilitados al proceso del próximo año. Eso sí lo pienso. Licenciada, ¿usted estaría de acuerdo entonces con esta valoración acerca de cómo se afectará al partido, a Morena, en los comicios que vienen de 2021, que ya nos recordaba el licenciado Luis Antonio, serán los más grandes en la historia de la democracia mexicana contemporánea? Bueno, más que preocuparme a mí lo que pueda pasar con Morena y si está en peligro o no su mayoría en la Cámara,
Yo creo que las implicaciones electorales para el 2021 las debiéramos nosotros ver como oportunidad para nosotros poder hacer un cambio dentro de uno de los poderes más importantes que tiene el Estado mexicano, que es el poder legislativo, que sin duda ha tenido mucha importancia en este sexenio que representa Andrés Manuel, donde nosotros hemos visto y somos pues quienes sufrimos el resultado de su actuar legislativo y que es necesario un cambio en el poder legislativo. Eso es lo que yo quisiera recalcar. En el 2021 es obligación de los mexicanos que ese poder importante que se encarga de la creación de las leyes, de la aprobación del presupuesto de egresos, pues sea más plural, que represente más a los mexicanos y que no se nos olvide a nosotros todas las consecuencias que ha tenido durante estos 2 años el gobierno morenista dentro de la Cámara de Diputados. Por enumerar algunas cuestiones, la ley Bonilla, la desaparición de los fideicomisos que tanto se discuten en estos días, la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación sin contemplar varios sectores importantes, la eliminación del ramo 23, la distribución del presupuesto de egresos en puros programas asistencialistas, el sistema hospitalario como estamos en este momento con más de 800,000 contagios y más de 80,000 muertes, la falta de crecimiento económico, las reformas penales ad hoc, ejemplo el caso Lozoya, la reducción de partidas presupuestales importantes para el desarrollo de México, el intento de facultar al INE para ingresar a los domicilios, violando la libertad de las personas, el despido masivo de funcionarios públicos bajo la bandera de la austeridad republicana, la desaparición del Seguro Popular, la persecución política por parte de la unidad de inteligencia a todo aquel que se manifieste en contra de cualquier acción del gobierno. Todas estas cosas no se nos pueden olvidar y que han dependido en su mayoría de la aprobación del poder legislativo. Por eso creo que es una obligación de los mexicanos, de la oposición, demostrar que el proyecto de Morena no es otra cosa más que lo mismo, los mismos políticos sin un programa nuevo y que tenemos la obligación todos de recuperar espacios que actualmente tiene Morena en ese importantísimo poder. Yo creo que es importante el 2021, independientemente de lo que pase con la dirigencia de Morena, porque francamente tendrá repercusiones internas, sí, a los agremiados, a los afiliados de este partido, pero al final del día, como decía Luis Antonio, es el partido en el poder, es el partido del presidente y ese desorden que se muestra de manera interna también se refleja en nuestro país. Creo que nuestro país necesita otro rumbo, otra forma de hacer las cosas y nuevos gobernantes que, como dice Luis Antonio, tendremos la responsabilidad de elegir en el 2021 nosotros los mexicanos y nos tenemos que poner a construir un frente común, un frente unido que tenga propuestas hacia todos los sectores sociales y que nos lleven a la construcción de un país pues más fuerte, más soberano y sobre todo más equitativo. Eso diría yo. Sí, licenciada, entonces, ¿usted estaría de acuerdo con quienes ven en esta pugna interna morenista más bien una opción diferente que sería el verdadero cambio, la verdadera organización popular, llevando a sus verdaderos representantes a las cámaras, en donde a final de cuentas se hace la política que dirige toda la vida mexicana? Sí, así es. Yo creo que el fomentar el odio y fomentar la división desde la titularidad del Ejecutivo, también entre estos dos representantes, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, me parece que no puede pasarnos a los mexicanos, ¿no? O sea, esa política de división no puede funcionar entre nosotros y tenemos que ponernos a construir un frente ciudadano en defensa de nuestro país. Bueno, estas son los análisis que los panelistas de Lo Marginal en el Centro de esta ocasión
tuvieron para presentar a la audiencia. Agradezco mucho su participación, agradezco también su presencia y agradezco a toda la audiencia que nos estuvo sintonizando a través de los medios disponibles, así como al equipo de Canal 6 por su ayuda. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche.